volvemos de esta pausa comercial y aquí tenemos un invitado más que especial. Tenemos con nosotros a Alberto Coronel. Alberto Coronel es una persona, un profesional con larga trayectoria en este tema que hoy nos toca, que tiene que ver con la cultura de la innovación. Precisamente él nos va a hablar sobre eso. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias por venir a nuestro programa, participar de este espacio que va dirigido a los empresarios del Alto Paraná y de alguna manera hablar un poco sobre de este tema tan interesante que es la innovación. Alberto, me gustaría que pudieses contarnos un poco de tu experiencia. Yo sé que vos estuviste por varios países trabajando, ¿verdad? Para empresas muy importantes también. ¿En cuántos países te tocó trabajar un poco lo que es la cultura de la innovación, conocer distintas realidades, distintas formas de hacer también las cosas? Bueno, antes que nada, licenciada Cardoso, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir un poco de mi experiencia. Muchas gracias también por estar en contacto con mucha gente que admira tu trabajo. Y la oportunidad principalmente de hablar de este tema que me apasiona, que hace casi 20 años que estoy haciendo. Honestamente ya no recuerdo cuántos países son, pero sí he recorrido muchos países durante toda mi carrera, reitero, de casi 20 años. Y bueno, digamos de que tuve la linda oportunidad de poder gestionar cultura desde la práctica, desde el poner la mano en la masa, como se suele decir. Así que eso es un poco lo que yo podría aportar al programa y aportar también para la audiencia. Ya. Bueno, una de las preguntas que tengo aquí preparada es, ¿cómo te parece a vos que se dispara el proceso creativo en las personas, en las organizaciones? ¿Qué elementos son los que generalmente hacen que eso salga a relucir? Porque sabemos que comparando a algunas empresas decimos, bueno, ¿por qué en aquella empresa funciona tan bien esto y en esta empresa no funciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos, qué criterios vos considerás que son importantes para generar ese proceso creativo en las personas? Gloria, hay dos componentes esenciales en cualquier tipo de organización. Aclaro de que la creatividad es una facultad humana que se dispara esencialmente y fundamentalmente con la necesidad. Entonces, en una organización es fundamental que se pueda llegar a integrar lo que es la cultura de un grupo humano como es la organización y al mismo tiempo la facultad humana de crear. Suena muy simple, pero esta cuestión que suena tan simple es un dilema para muchos colegas, es un dilema para muchas organizaciones. Y yo estoy convencido de que esa simpleza en colocarlo sobre la mesa es lo que de alguna manera ayudó a que hayamos logrado resultados extraordinarios en todo este tiempo, ¿verdad? Pero yo te decía un poco de que la creatividad es una facultad humana que la tenemos todos. Cualquier ser humano en cualquier cultura tiene una dosis de creatividad, pero siempre es absolutamente necesario de que esté en una situación de necesidad. O sea que si la gente no siente esa necesidad, se mantiene en una línea, vamos a decir. Hay que preparar la cultura de una empresa, hay que preparar la cultura de una organización para que eso se convierta en una necesidad y que no sea percibida por la gente como una intromisión o como una provocación. Eso también es muy fácil de hacer, pero se necesita colocar dentro de la cultura de la organización. La cultura no es nada más que todo lo que creemos, todo lo que pensamos y todo lo que hacemos en una organización humana. Llámese el grupo de barrio, el grupo religioso y en este caso que nos ocupa una empresa. Son dos cosas que necesariamente van ligadas siempre. La cuestión o el secreto es siempre cómo logramos de que estas dos cosas se integren. Y en ese sentido, el liderazgo de una organización es absolutamente, definitivamente lo que determina que el ser humano quiera disparar su proceso creativo. Y en este sentido, yo siempre en los entrenamientos suelo mencionar un caso que muchos de ustedes seguramente conocerán. Uno de los ejecutivos más importantes de toda la historia es Jack Welch.
Y él tiene una historia muy interesante en la época en que la General Electric estaba con serios problemas de sostenibilidad. Tenía problemas para mantener a flote su división de fabricación de heladeras y no lograban bajar los costos. A muchos nos consta siempre de que lo primero que tratamos de hacer para sobrevivir es bajar los costos. Y también la General Electric, a pesar de toda la fama que tiene, entró en ese problema. Bueno, uno de esos días ya que estaba visitando la fábrica, estaba mirando cómo la gente estaba trabajando y encuentra a una persona con mucha edad. Y Jack le pregunta si él qué estaba haciendo. Y esta persona le dice de que estaba armando la puerta de la heladera. Todos ustedes se recordarán, la audiencia seguramente recuerda aún de que nuestras heladeras de antes, de los años 70, de los años 80, tenían una manivela. Entonces la General Electric tenía un serio problema de que costaba demasiado mantener las heladeras y mantenerse a flote continuando de esa manera. Entonces Jack le pregunta a esta persona si qué se podría hacer para bajar los costos. Y esta persona le dice de que ya había hablado con su jefe de eso y que su jefe ya sabía. Lo puso en problema a su jefe. Termina el recorrido de planta, van hasta la dirección y Jack decide decirle al supervisor de planta que traiga al viejito para plantear qué es lo que él tenía como solución. Entonces este señor dice de que su jefe ya tenía la solución, insistía mucho en esa idea, hasta que finalmente dice de que este señor, este viejito, tiene la estúpida idea de colocarle un imán a la puerta de las heladeras. Así nace el hecho de que hoy tengamos el imancito en la goma de nuestras heladeras. La división de fabricación de heladeras de la General Electric se salvó, pero lo impresionante es el discurso que este señor dio cuando lo jubilaron y le dieron un bonus muy grande en su retiro. Este señor dijo: durante 40 años tuvieron mis brazos cuando también pudieron haber tenido mi cerebro. Y ese es el tipo de problemas que tenemos en una organización cuando no tenemos la cultura preparada como para dejar que las personas utilicen su imaginación. Exacto, es lo que veíamos en el material, ¿verdad? De cómo crear valor, crear más que sobrevivir. Entonces, en ese caso fue una creación en ese momento de esta persona, ¿verdad? Y no se crea a partir de la satisfacción, se crea entonces a partir, como vos bien decís, de la necesidad. Entonces, ¿cómo podemos estimular a aquellos empresarios que estén viendo? ¿Cómo pueden hacer para estimular a sus empleados a generar este proceso de innovar, de crear, de generar valor agregado? Gloria, hay que empezar por trabajar la cultura de la organización. Es absolutamente imposible disparar un proceso creativo, disparar necesidades de los seres humanos si la cultura no está preparada para tolerar o estimular la creatividad. Digo tolerar porque en la mayoría de las compañías, en la mayoría de las organizaciones humanas, se castiga la creatividad, se castiga a la persona que innova. Entonces hay que preparar la cultura de la organización, la estructura de la organización, todos los procesos de la organización para que sea aceptable innovar y al mismo tiempo sea estimulada la creatividad. Y cuando hablo de estímulo no estoy hablando de salario solamente. Lo primero que se nos ocurre a veces en la organización es que yo voy a pagar un bonus o voy a pagar una comisión mucho más alta, pero no logran disparar el proceso creativo. Es absolutamente imposible estimular la creatividad sin crear una necesidad. No solamente en la organización, licenciada, en todos los órdenes de la vida. Y si usted me permite un poco, yo traje aquí una frase que muchos de ustedes ya habrán visto en los medios sociales, pero que son dos frases que en distintos tiempos, en distintas situaciones, muestran muy bien lo que es la creatividad. La primera dice: nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Y otra dice: los cambios más importantes de mi vida se han producido en momentos en los que yo pensaba que todo estaba perdido. Son dos frases célebres, pero que hablan de una necesidad. El ser humano necesita ser colocado en situaciones para que necesite crear, necesite innovar, necesite crear o situaciones o materiales nuevos. Pero todo nace de la necesidad. Qué interesante. Entonces, podemos cerrar este bloquecito. La verdad que es muy interesante. Vamos a volver a invitar a Alberto para que
sigas compartiendo con nosotros tus conocimientos. Muchísimas Entonces, si podemos mirar aquí, dice, nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. O sea, si nosotros queremos sobrevivir y queremos crecer dentro de una cultura o queremos crecer como empresa, tenemos que ponernos fuertes, ¿eh? Así que les dejamos con estos pensamientos. Agradecemos muchísimo tu participación. Te vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y tus conocimientos también. Bueno, vamos un ratito a un corte y enseguida volvemos con más visión empresarial. Quédense con nosotros y envíen sus mensajes que estamos sorteando al final, dentro de un ratito ya, ¿eh? Bueno.